otra persona distinta de la que tú vas a asistir. Ella no sabía nada de eso. Sí. En realidad son vicios. Yo creo que deben estar excusados. Claudia que es ahora. Sí, porque la detuvieron como a la 1 más o menos. Pues a lo mejor, no sé si puedas que te vinieras con amiga. Buenas tardes. Su atención, por favor. Tenemos el honor de tener la presencia del doctor Carlos Francisco Quintana Roldán. Por favor, a quien pida un aplauso. De igual forma, contamos con la presencia de nuestro honorable presidente, conformado por la doctora Claudia Carranza López, responsable de los servicios escolares. Un aplauso. El biólogo Albino Luna Sánchez, presidente del Consejo Directivo. Sociólogo Manuel Jorge Urbán Vázquez, director general. El maestro en Derecho Delfino Sandoval Nogués, director técnico. El doctor Quintana Roldán es originario del municipio de Temascalcingo, Estado de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo en 1971 el grado de mención honorífica. Cuenta con una especialidad, maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo, derechos que realizó en la Dirección de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado en la maestría y en el doctorado con mención honorífica. Como académico, el doctor Carlos Francisco Quintana Roldán es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con reconocimiento a perfil deseable de PROME, que otorga la SEP en el ámbito nacional a investigadores calificados. Cuenta con amplia y reconocida experiencia como municipalista. Entre sus publicaciones más importantes se encuentra Derecho Municipal, editada por Porrúa en este año, alcanzó su 8ª edición. Derechos Humanos, también editado por Porrúa en su 3ª edición, y Legislación Burocrática Federal. Asimismo, es autor de múltiples artículos publicados en revistas especializadas en Sociología, Derecho Municipal y otras áreas jurídicas y sociales, tanto en el país como en el extranjero. Es profesor titular por oposición de la Facultad de Derecho desde 1972 a la fecha. Fue miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM en el periodo de 1982 a 1984 y coordinador del doctorado en Derecho en la misma facultad de 1993 a 1995. Formó parte de la terna para ocupar la dirección de la Facultad de Derecho en el año 2000. De igual forma, es destacado catedrático de la Universidad de Anáhuac, en donde ha sido profesor de diversas asignaturas desde 1995 hasta la fecha. En su trayectoria profesional ha ocupado los siguientes cargos: secretario de la Facultad de Derecho y director general de Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1982 a 1987.
secretario general del Tribunal Contencioso Electoral Federal de 1987 a 1990, director de Coordinación Política con entidades federativas y municipios de la Secretaría de Gobernación de 1990 a 1992. Asimismo, en 1992 fue el primer director general de Asuntos Religiosos de dicha dependencia. En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue director general del Ministerio Público en lo civil y familiar en 1994, delegado de la Procuraduría General de Justicia en Coyoacán en 1995 y 1996 y supervisor general de Derechos Humanos en el año 1997. Ocupó en 1998 el cargo de Coordinador General de Asesores de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 1998 a septiembre del 2002 fue magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje. El 1 de octubre del 2002 fue designado por la Asamblea General Asociados como presidente del Consejo Mexiquense AC para el periodo 2002-2006, es el cargo que actualmente ocupa. Les daré una reseña del Consejo Mexiquense, del Colegio Mexiquense AC. En 1986, a iniciativa de diversas instituciones encabezadas por el Gobierno del Estado de México y el Colegio de México AC, se fundó el Colegio Mexiquense AC como institución dedicada a la investigación y a la docencia en el ámbito de ciencias sociales y humanidades. El Colegio Mexiquense atiende temas muy variados, investiga y ofrece estudios de posgrado y diplomados, a la vez que difunde resultados de su labor en el propio ámbito académico y la sociedad, como una manera de contribuir al análisis y a la reflexión, pero también en la toma de decisiones que corresponden a los sectores público, social y privado a través de intensos programas de publicaciones, de comunicación y de oferta de servicios de consultoría y asesoría. Es también un foro abierto a la discusión académica y organiza constantemente seminarios, talleres y otro tipo de encuentros regionales, nacionales e internacionales, en los que fortalece el contacto entre las instituciones de educación superior e investigación y otras instancias de la sociedad. El Centro de Estudios Universitarios del Instituto de Integración Cultural AC, licenciatura en Derecho, en su compromiso de brindar un servicio académico de excelencia a su comunidad educativa y de extensión universitaria a la población en general, presenta la conferencia magistral Perspectivas del Derecho Municipal Actual, impartida por el destacado catedrático Dr. Carlos Francisco Quintana Roldán, a quien pido un aplauso antes de cederle la palabra. Con el permiso del doctor y de ustedes también, si me permiten, nada más quisiera hacer un breve comentario de esta obra que nos presenta hoy el doctor Carlos Quintana, de Derecho Municipal, y que recientemente se edita, seguramente con seguridad la tenemos ya referida a nuestra bibliografía. Quiero leerles una mención que se hace de la obra por parte de CONACYT, y que dice así: la presente obra se vio galardonada para su elaboración con la Cátedra de Excelencia nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en el año 1993-94, a propuesta de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y de la Facultad de Derecho. Bueno, yo creo que basten estas referencias para darnos cuenta de la calidad del distinguido. Y pues muchas gracias. Desde luego, y en primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Integración Cultural, Asociación Civil, su amable invitación para estar con ustedes esta tarde. De manera particular, quisiera reiterar este agradecimiento al maestro Albino Luna Sánchez, presidente de esta asociación, a la doctora Claudia Carranza López, representante ante la UNAM de la asociación, al maestro Felipe Guzmán Vázquez, al sociólogo Manuel Guzmán Vázquez, al doctor Enrique Carranza López, al maestro Delfino Sandoval López. A todos ellos les manifiesto mi reconocimiento por esta invitación, que me da la oportunidad de platicar con ustedes, con los jóvenes, con los profesores de esta institución, con jóvenes alumnos, pero quisiera previamente a que abordáramos el tema que ahora hemos seleccionado,
los retos actuales del municipio en el Estado de México. Quisiera yo hacer una remembranza de una larga amistad que tengo con la familia de la doctora Claudia. Conocí a su señor padre, con quien tuve una muy buena amistad, conocí a su señora madre, a sus hermanos, y esto me da la oportunidad de regresar aquí a Tultepec con mucho gusto para poder platicar con ustedes. Creo que el tema del municipio siempre adquiere gran actualidad, porque si bien se trata de una vieja institución de siglos, cada vez vemos que el municipio pues está dentro de nuestra vida, se manifiesta dentro de nuestras actividades cotidianas. Como dije, preparé un tema que voy a tratar de leer y comentar algunos puntos para más o menos ser ordenado, que lo titulé Los retos actuales del municipio en el Estado de México. Sin embargo, es obvio que el municipio no es una institución solamente de nuestra entidad, de nuestro Estado, es una institución nacional, pero también universal. El municipio, desde luego, no es una creación de nuestro país, es una creación especialmente del mundo europeo, del derecho romano, y por ende, pues tenemos que ver de qué manera fue esta institución llegando a nuestro país, a nuestra entidad, y de qué manera, qué retos tendría en este momento dentro del Estado de México una institución llamada el municipio. ¿De qué sirve? ¿Qué facultades tiene? ¿Cuáles son los retos últimos que el municipio en nuestra entidad está teniendo? Bien, el municipio constitucional. El municipio es una institución milenaria que ha servido de base a la organización de las sociedades en sus aspectos más inmediatos de convivencia. Esta institución remonta su surgimiento a la antigüedad del mundo romano. Fue el derecho romano el creador de esta figura que llegaría a nuestro continente siglos después por virtud de la conquista española. El municipio ha jugado un notable papel institucional en nuestro país. Desde que Hernán Cortés fundara la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, pasando por los reclamos libertarios de Primo de Verdad, síndico del Cabildo de la Ciudad de México, quien en agosto de 1808, ante la usurpación napoleónica, proclamó el desconocimiento del poder español al sostener que en representación del pueblo mexicano y su soberanía, el propio Cabildo Municipal tomaría legítimamente las riendas del poder. Vean ustedes cómo en este sentido el primer contacto institucional del municipio pues lo tenemos desde 1519, un 22 de abril. Quisiera yo recordar precisamente que Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz, es el primer municipio fundado por Hernán Cortés en lo que ahora es nuestro país. Hace alusión a que fue fundado un Viernes Santo, y esto acabamos de pasar la Semana Santa y por eso lo recuerdo. Fue fundado un Viernes Santo y precisamente Veracruz, eso significa la verdadera cruz, que es la conmemoración religiosa que se hace el Viernes Santo. Así es que, ¿por qué se llama Veracruz Veracruz? Pues porque fue fundado precisamente un Viernes Santo de aquel año de 1519. En septiembre de 1810, al inicio de la lucha de independencia, el cura don Miguel Hidalgo dio muestras del indudable conocimiento y respeto que guardaba por las instituciones municipales. En efecto, el 17 de septiembre de aquel año, en la ciudad de San Miguel el Grande, ahora San Miguel de Allende, el caudillo convocó a los vecinos notables de la localidad con el fin de nombrar autoridades y acordar las medidas necesarias para el aseguramiento del orden y la tranquilidad públicas, integrando una junta directiva que puede ser considerada justamente como un verdadero ayuntamiento. Sin que por cuestiones de tiempo hagamos alusión al paso de la institución municipal a lo largo del siglo XIX en nuestro país, centraré más esta exposición en lo correspondiente al surgimiento del moderno municipio mexicano en la Constitución de 1917, no sin antes comentar que la institución municipal en esa época vivió un grave sometimiento a manos de los jefes políticos, lo que hacía que su autonomía fuera letra muerta que solamente se enarbolaba en las leyes y en los discursos. En efecto, al comenzar el siglo XX, la situación del país presentaba evidentes y acentuadas contradicciones. Por una parte, había rasgos que hacían apreciar un alto grado de desarrollo y progreso. El comercio vivía épocas de bonanza que vio surgir importantes mercados y almacenes. La industria, si bien incipiente, era de rasgos modernos, como lo denota el pujante ferrocarril de la época, al igual que la industria tabacalera y la textil. Las finanzas se veían fomentadas por una creciente actividad bancaria. Existía en varias ciudades, sobre todo en la capital del país, una amplia clase urbana preparada, culta y cosmopolita. Me estoy refiriendo a la época final de Don Porfirio.
Sin embargo, grandes regiones de la República, sobre todo los sectores rurales, padecían la más lacerante miseria y explotación. Las haciendas eran el eje de la producción agraria de aquellos años y concentraban la mano de obra campesina, acasillando a los peones, obligándolos a hacer sus compras en las tiendas de raya, a más de responsabilizar hereditariamente de las deudas contraídas a los hijos y otros familiares. Por todas estas causas, se acumularon graves presiones políticas y sociales que habrían de propiciar el estallido revolucionario de 1910. Aunado al justo enojo de amplios sectores de la población, surgieron paralelamente destacados ideólogos y caudillos revolucionarios que proponían diversos postulados y consignas de cambio político y de justicia social, pugnando por una nueva organización social de la nación. Tales circunstancias darían como resultado uno de los postulados revolucionarios más sentidos del pueblo mexicano. Me refiero al reclamo por un municipio libre. Los planes de casi todos los caudillos revolucionarios de las más encontradas tendencias fueron unánimes en abogar por la emancipación municipal, que finalmente se vería plasmada en el artículo 115 de la Constitución de 1917. Con la victoria de Carranza, y ya él constituido como primer jefe de la revolución, se convocó en 1916 a un Congreso Constituyente que habría de reunirse en la ciudad de Querétaro, una de la Carta Magna que hoy nos rige. A mi juicio, tres fueron, en nuestra vigente Ley Suprema, los temas sociales de más amplia trascendencia para las nuevas estructuras del país. En primer lugar, el tema agrario, contemplado jurídicamente en el artículo 27 de la Constitución como respuesta lógica al apoyo mayoritario del campesinado, que fue el motor principal y central de la revolución. En segundo lugar, aparece como novedad social el tema del trabajo, como resultado del esfuerzo de los obreros y jornaleros que lucharon de manera valiente en el movimiento armado, especialmente los operarios de la industria textil y minera. Recordemos a Río Blanco y Cananea. Por ello, nos explicamos el surgimiento del artículo 123 de la Carta Magna, que precisamente aborda los asuntos del trabajo. En tercer término, aparece también como novedad en el derecho público mexicano, pero con alto contenido social, el tema municipal, como resultado de la participación de múltiples fuerzas populares encabezadas por los ayuntamientos de la época que lucharon por reivindicaciones estructurales de la organización del Estado a fin de restaurar la libertad municipal. De esta manera, de forma novedosa, la Constitución Federal de 1917 contempló un apartado normativo para el municipio en el artículo 115 de la Ley Suprema, rompiendo la tradición de los anteriores documentos constitucionales federales de 1824 y 1857, que dejaban este tema como asunto exclusivo de los estados de la República. De la promulgación de la Constitución a la fecha, el artículo 115 ha tenido 11 reformas o adiciones, que por obvio de tiempo sería difícil de tratar de manera minuciosa. Sin embargo, debo resaltar cuando menos dos de ellas, como son las publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983 y del 23 de diciembre de 1999, que junto a las reformas y adiciones que en diciembre de 1994 se hicieron al artículo 105 de la propia Ley Suprema, nos dan los principales perfiles jurídicos de nuestro actual municipio. Mediante la reforma municipal de 1983 se dio prácticamente un nuevo texto al artículo 115 de la Carta Magna, precisando mejor las facultades y atribuciones de los ayuntamientos. A su vez, la reforma de diciembre de 1999 trajo también importantes definiciones jurídicas para nuestra institución. Esta reforma es, por cierto, la única de las hechas al artículo 115 que no ha provenido de una iniciativa del presidente de la República, pues se originó y se integró por más de una veintena de diversas iniciativas de diputados o grupos parlamentarios en la Cámara Baja, lo que habla de la pluralidad que ya para 1999 se estaba viviendo en el Congreso. Entiendo que la aportación fundamental de esta reforma fue haber considerado al ayuntamiento como un órgano político y no solamente con un carácter administrativo. Señaló también un conjunto de normas más explícitas en materia de facultades territoriales y de desarrollo urbano para los municipios. Amplió el listado de servicios públicos a cargo de los ayuntamientos y dio mejor tratamiento al tema hacendario, especialmente en cuanto a los bienes que están exentos de pagar las contribuciones municipales, acotando este renglón de manera notable a fin de que las haciendas municipales encuentren mejores circunstancias grabatorias en su favor. Debo también mencionar que independientemente de las reformas en comentario al artículo 115 de la Ley Superior,
Resulta de igual manera significativa la reforma que en diciembre de 1994 se hizo al artículo 105 de la Constitución, al incluir al municipio como sujeto activo del procedimiento de controversias constitucionales, reconociendo plenamente al municipio con la calidad de poder público, esto es, como un orden de gobierno del Estado mexicano, equiparándolo así en lo conducente a la federación y a las entidades federativas. A mi parecer, después del artículo 115 de la Constitución, que es el indudable fundamento y la base de la institución municipal, el precepto que en igual manera resulta significativo para la vida de los municipios del país es el citado artículo 105, ya que si bien el 115 es, digamos, el aspecto sustantivo, el 105 vendría a ser la parte adjetiva que constitucionalmente brinda al municipio un procedimiento de defensa en caso de que se invadan sus atribuciones o se interfieran ilegalmente con su funcionamiento o actuación. No resulta extraño así que de la cantidad de poco más de 1.300 controversias constitucionales que de 1994 a la fecha se han planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 92% de ellas han sido entabladas por municipios, lo que corrobora el hecho de que el orden de gobierno que más frecuentemente se ve interferido indebidamente por otras instancias, ya federales o locales, es precisamente el orden municipal. Igualmente es importante hacer notar que a su vez de todas estas controversias planteadas, el muy alto porcentaje de ellas ha sido resuelta por el máximo tribunal de la Nación en favor de los intereses y de los derechos de los municipios. Las perspectivas actuales del municipio en nuestro país y el Estado de México. La historia de nuestra institución nos da suficientes razones para entender que el municipio ha sido una instancia útil y eficaz de la organización de la sociedad mexicana. Sin embargo, es importante cuestionarnos sobre las perspectivas que hoy en día envuelven su vida y su actuación. Sin duda que todos deseamos un municipio altamente autónomo en lo político y bien consolidado en su autarquía administrativa y financiera. No obstante, para lograr esta institución eficiente y eficaz, hacen falta ciertamente una serie de ajustes al marco normativo que lo rige, pero también resulta muy necesario entender otros diversos aspectos de la propia vida política municipal, por lo que es válido comentar sobre la problemática más relevante que enfrenta esta institución, así como las expectativas y perspectivas con las que cuenta. De manera muy sintética y resumida, abordaré algunos de estos puntos, haciendo énfasis en algunos aspectos de orden político, así como otros de carácter económico y financiero, a más de los de orden administrativo que envuelven la vida cotidiana de nuestras municipalidades. Desde una perspectiva política, el aspecto que me parece más relevante en la discusión actual de los temas municipales es seguramente el relativo a la duración del periodo de gestión de los ayuntamientos y su posible ampliación o, en su caso, la reelección inmediata de los municipios. Actualmente este periodo administrativo de gestión es en general de 3 años. Sin embargo, hoy en día se ha planteado en múltiples foros el debate sobre el posible cambio de dicho periodo de administración. Debo hacer notar que dicho periodo de 3 años no se encuentra plasmado directamente en la Constitución General del país, sino de forma exclusiva en la legislación interna de cada estado. Por ello, destaca aún más la homogeneidad del mismo en toda la nación. El debate sobre este asunto no resulta fácil, pues existen fundados argumentos en pro y en contra de la posible reelección inmediata de ayuntamientos. Una buena cantidad de estudiosos afirman que de autorizarse esta, se estarían violentando principios fundamentales de la estructura política y jurídica del país, por lo que sería mejor, dicen otros, ampliar los años de la gestión actual de los ayuntamientos. En lo personal, me inclino a proponer que subsiste el principio de no reelección inmediata del mandato, pero se podría explorar la ampliación del término de 3 a 4 años. Ello en base a que a nivel de derecho comparado, aparece que el periodo de 4 años lo tienen de manera casi general los municipios de todo el mundo. Se puede afirmar que son la excepción aquellos países cuya duración de gestión del órgano de gobierno municipal, llámese ayuntamiento, junta o consejo, sea superior o inferior a esos 4 años. Por ende, no sería nada extraño que en México asumiera ese periodo, que es el más común a nivel mundial. Siguiendo esta idea, en el estado de Coahuila, mediante modificaciones del 13 de octubre del 2001 a su constitución local, se ha establecido ya el término de 4 años para renovar a los ayuntamientos, según lo prevé la fracción tercera del artículo 158K del ordenamiento. Por cierto, en las pasadas elecciones llevadas a cabo hace unos días en este estado, ya se eligieron a los ayuntamientos por 4 años. Otro tema importante de este aspecto político es el relativo a las candidaturas independientes.
que tanta polémica ha suscitado y que de forma novedosa ya se está autorizando legalmente en el estado de Sonora, tanto para gobernador como para diputados y ayuntamientos. En efecto, recientemente, en junio del presente año, me refiero del año pasado, se aprobó por la legislatura de aquel estado un nuevo código electoral cuyo capítulo sexto, artículos 192 a 195, regula estas candidaturas independientes. Si bien en el caso de los ayuntamientos se exige para su registro el respaldo de cuando menos el 15% de las firmas de los ciudadanos empadronados en el municipio respectivo. Quisiera yo hacer notar aquí cómo en materia política algunos estados han tratado de innovar en materia municipal, pues por ejemplo, ya lo decíamos, Coahuila aumentando de 3 a 4 años la gestión de los ayuntamientos, bajo la idea de que con frecuencia se dice que 3 años es muy poco tiempo, sobre todo en municipios grandes, urbanos, para poder lograr algunos avances en la infraestructura, por ejemplo, de carácter urbano, puentes, caminos, etcétera, y que de esta manera, pues el periodo a 4 años sería más eficaz. En el estado de Sonora, me parece interesante en materia municipal el hecho de estar proponiendo candidaturas independientes. ¿Cuál es el requisito para un candidato independiente? Para ustedes verían, en este caso ya no tendría problemas el doctor Simi, ¿verdad?, que tanto nos atiborra con sus anuncios, ¿verdad? Usted sabe que las candidaturas independientes a nivel federal pues no se pueden dar, tiene que estar siempre registrado un candidato bajo un partido político. En el caso de Sonora ya se está autorizando, en el caso que nos ocupa del nivel municipal, el hecho de que pudiera haber candidatos independientes a los ayuntamientos, después sin que estén registrados bajo un partido político, siempre y cuando el 15% del electorado, bajo un listado de firmas y con el número de credencial de elector, estuviera proponiendo a la planilla correspondiente. Me parece que es una innovación interesante, no sé si va a funcionar o no, pero cuando menos sí se está tratando de intentar pues algunas alternativas políticas para el municipio. Por cuanto hace a la problemática relativa a los aspectos económicos y financieros del municipio, estos representan el tema sin duda más polémico, sensible y cuestionado de la materia, tanto en su marco normativo como en sus manifestaciones reales y sociopolíticas. En general se afirma con sobrada razón que la hacienda pública municipal no cuenta con los recursos económicos suficientes para atender eficazmente los objetivos y compromisos del municipio, partiendo del hecho de que para todos los municipios del país el principal renglón de ingresos lo representan las participaciones federales que reciben. Procederemos brevemente a analizar este punto. Quiero decir que si bien hay algunos otros renglones tributarios aparte de las participaciones federales, como es el caso del impuesto predial, los impuestos de anuncios y otros, y los derechos que se cobran por la prestación de los servicios, el derecho por agua, por expedición de copias, etcétera. Sin embargo, el renglón más relevante, más importante de la hacienda municipal de todos los municipios del país es la partida que se llama participaciones federales. Estos son los recursos que a través de la federación se reparten de los impuestos federales, una porción del impuesto sobre la renta, del IVA, etcétera, por una serie de reglas, finalmente le corresponde a los municipios. Y ese es el renglón principal de la hacienda municipal. Claro, de manera autónoma, el más relevante es el predial, es el impuesto predial que cobran los municipios. Pero con mucho el predial no está siendo el más significativo de los ingresos municipales. Por eso me estoy refiriendo de manera especial a las participaciones federales, que es el renglón más importante de ingresos de los municipios. Si partimos de la base ejemplificativa que la materia nos presenta el sistema de coordinación fiscal entre la Federación y los estados, y por ende los municipios, se aprecia que el Fondo General Participable, que es la base principal del sistema de reparto, se integra por todos los impuestos federales más los derechos por la extracción de petróleo crudo y minería, y se reparte dicho fondo, hablando en números redondos y porcentajes cerrados, en un 80% para la Federación y un 20% para los estados, debiendo otorgar a su vez cada estado a sus municipios un 20%. Para empezar ya empezamos a hacernos bolas, ¿no? De este gran paquete de impuestos, derechos que cobra la Federación, serían todos los impuestos, directos e indirectos, en donde principalmente, como ustedes saben, está el impuesto al ingreso, el impuesto sobre la renta, y el impuesto al consumo, el IVA y el impuesto al valor agregado. Hay otros más,
menos significativo. Pero a esto se le agrega otro renglón muy importante, que son los derechos por extracción de petróleo, que como ustedes saben, pues en un momento en que el precio del petróleo está muy crecido como ahora, pues este renglón representa muchísimos millones, miles de millones de pesos. Se suma todo eso y se hace una bolsa participable, es el Fondo General Participable, son muchos miles de millones de pesos, pero ahí viene lo inequitativo, hasta ahí está todo bien. El 80% de eso es para la federación y el 20% para los estados. Y de ese 20% que recibe un estado, del cachito que le tocó a cada estado, es 20% para todos los estados, ¿verdad? Se reparte entre todos los estados y el Distrito Federal, claro. A su vez, el estado tiene que repartir el 20% de eso a los municipios, debiendo otorgar a su vez cada estado a sus municipios un 20% de lo que le corresponde. Resulta así finalmente que en unas cifras netas corresponde a los municipios del país un 4% del total general participable del referido fondo, lo que mucho explica la precariedad de las haciendas municipales. Estoy siendo muy concretos, a la federación le toca el 80%, a los estados un 16%, que hay que quitarle ese 4% pues para los municipios, y a los municipios el 4%. Por eso es que ustedes verán que recientemente en los periódicos, en las noticias, verán que se han reunido los gobernadores en una reunión que se llama la CONAGO, que es una reunión de los gobernadores, y pretenden pues, que las cosas cambien en materia sendaria, que haya una reforma sendaria, porque nos parece inequitativo el sistema de reparto en la coordinación fiscal, en beneficio, desde luego, pues para la federación. ¿Por qué? Porque los estados y los municipios suprimieron muchos impuestos que tenían. ¿Para qué? Para que prevalecieran los impuestos de carácter federal. Y por eso los cobra la federación y luego hace un reparto a los estados y a los municipios. Pero este reparto ahora sí sigue la regla, el que parte y comparte se queda con la mayor parte, pero aquí la mayor parte es excesiva. Creo que de entrada nos parece muy grande y por eso es que es evidente que desde el punto de vista económico siempre veremos que la federación tiene más recursos, ¿verdad? Y por eso los estados tienen que ir a la federación, pues cuando se trata de un proyecto grande de carreteras, un proyecto grande de salud, ni los estados mismos pueden, necesitan los recursos de la federación. Y le pasa lo mismo a los municipios. De eso le toca el 4% a los municipios y un 16% a los estados. Y menos puede hacer el municipio nada, ¿verdad? Y cuando necesita hacer algo, pues tiene que ir al estado, ¿verdad? A decirle, señor gobernador, pues necesitamos recursos para poder hacer este proyecto, porque los recursos propios del municipio pues son muy escasos. Creo que aquí podríamos tener una conclusión importante en esta materia financiera, de que es necesaria una reforma integral de carácter hacendario para que estas, y me parece muy inequitativo, ¿verdad? Y que los recursos se descentralicen más hacia los estados y hacia los municipios. Claro, también los estados y los municipios son mañosos porque dicen, no, bueno, pues yo quiero más, pero lo que no quieren es cobrar. Ya hubo un intento por parte de la federación, sí, vamos a repartir el IVA, ¿sí? Yo te dejo una partecita de IVA, pero lo cobras tú, ¿sí? Y entonces ya como, eso de que yo me meta a cobrar el IVA, dice el Estado, pues como que ya me implica también más problemas a mí, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer toda una estructura para cobrar la parte de IVA que me corresponde, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la discusión en este momento. Ni los estados ni los municipios quieren cobrar más impuestos. Dicen, no, tú sigue cobrando, pero dame más, ¿no? Y la federación dice, no, yo te puedo repartir algunos de los renglones tributarios que me corresponden, pero ahora cobrarlos tú, ¿verdad? Y de esta manera, pues, hazte cargo tú de esos tributos. Y como que ahí ya los estados y los municipios tampoco quieren. ¿Por qué? Porque al cobrar impuestos es una de las actividades menos agradables de la entidad pública, ¿sí? Creo que a nadie le gusta cobrar impuestos, y menos pagarlos, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo tanto, bueno, pues quien viene a cobrar, pues ya se hace mala, no, pues ya nos aumentaron el predial, y al siguiente ejercicio del ayuntamiento, pues cae ese partido político, ¿sí? Pues si no, es que estos pretendieron aumentarnos el predial, y son del PAN o del PRI o del PRI, y al siguiente pues votamos por el otro partido, ¿no? Entonces tiene sus costos políticos cobrar impuestos. Entonces todo es un juego, pues, importante de fuerzas políticas, pero también administrativas y financieras. Sin embargo, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, porque de seguir por esta vía me parece muy inequitativa en cuanto a lo que estamos hablando de los municipios.
yo entiendo que cuando menos debería haber un 10% de esta gran bolsa de que es el Fondo Federal Participable para los municipios. Esto es el doble de lo que actualmente tienen, más un poquito más. Y me parece, creo que de esta manera ya estarían los ayuntamientos en una posición más o menos adecuada para poder cumplir las necesidades municipales. Esto es, por una parte, pero lo que he dicho, pero debemos agregar que si bien los municipios cuentan en su favor con otros renglones autónomos de orden impositivo previsto en la fracción cuarta del artículo 115 de la Ley Suprema, de lo que resulta el más significativo el impuesto predial, es característica general de prácticamente todos nuestros municipios el hecho de una notable desmotivación por mejorar sus niveles de recaudación predial, prefiriendo atenerse a las participaciones federales o al cobro de derechos por servicios, más que atender de mejor forma el aumento de ingresos por impuesto de los predios. Por ello hace falta reactivar las acciones recaudatorias de las comunas, fomentando con ello una cultura de pago en la conciencia ciudadana. Actualmente se han hecho estudios en el sentido nacional, no solamente el Estado de México, que no están cobrando los municipios ni un 40% de lo que deben cobrar en predial. Uno, por muy bajas tasas en algunos casos. No es el Estado de México que sí cobra más o menos, ¿sí? Los municipios del Estado de México medio cobran. Pero hay estados, por muchas circunstancias, como Nayarit, como es el caso de Colima, cuyas tasas de impuesto predial andan comparativamente con el Estado de México en menos del 50% de lo que está cobrando el Estado de México. Así es que los municipios, si los municipios del Estado de México, que son de los más altos en predial, no tienen buenos recursos por el predial, pues imagínense los que tienen tasas mucho menores, ¿no? Sin embargo, claro, pero también existe una gran abstención de pago. Después, uno, porque no están catastrados. Las tablas catastrales en nuestro estado y en prácticamente toda la república son verdaderamente deficientes. Hay muchísimos predios, ya sea construidos o no construidos, que ni siquiera tienen número predial y ni siquiera tienen número catastral. Por lo tanto, hay una evasión fiscal en materia predial enorme. En la actualidad, con las técnicas, por ejemplo, de fotografía aérea, de fotometrías aéreas, se puede detectar predio por predio cada uno en los mapas que se hacen a través de estas fotografías aéreas, y bueno, se tendría que hacer por cada municipio pues un estudio muy preciso para ver quiénes sí están pagando de los predios y quiénes no están pagando de los predios. Pero vuelvo a decirles, es una actividad poco popular, ¿verdad? Si cobrar impuestos se vuelve muy poco popular y por lo tanto prefieren no hacerlo las autoridades municipales. En este mismo apartado de cuestiones económicas y financieras de nuestros municipios, estimo también que otro problema que en nuestros días resulta verdaderamente delicado y de consecuencias impredecibles y graves es el hecho de un endeudamiento generalizado de prácticamente todos los municipios del país, ya sean los grandes municipios metropolitanos y urbanos, ya los de orden rural o agrario, e inclusive los pequeños municipios de población indígena. Se trata de una cuestión, como digo, delicada y trascendente, porque afecta en alto grado el ya de por sí limitado margen de acción de los municipios. A guisa de ejemplo puedo mencionar aquí, en el Estado de México, se afirma por fuentes confiables que las administraciones municipales que se instalaron el pasado 18 de agosto del 2003, que son las que están terminando, han venido enfrentando elevados adeudos, por ejemplo en agua y por el servicio eléctrico, por más de 9.500 millones de pesos. Se deben igualmente por los municipios mexiquenses más de 500 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de México, al ICEMI. Es el que nos da, los que da el servicio de salud a los trabajadores municipales. Todo ello nos dice que con estos graves adeudos resulta para cualquier ayuntamiento verdaderamente difícil gobernar y administrar la comuna bajo principios de eficacia y eficiencia. Esta situación, por desgracia, no solamente es característica del Estado de México, sino desafortunadamente de todas las entidades y de todos los municipios del país, lo que hace urgente y necesario que a nivel nacional se tomen las medidas que de manera equitativa e inteligente tiendan puertos de salvación a los municipios, pues de no hacerse cada día será más precaria la atención de los servicios públicos elementales y básicos
que tienen en sus manos las instancias municipales y se afectará con ello la calidad de vida de sus pobladores. En cuanto a los principales problemas de orden administrativo que enfrentan los municipios mexicanos, podemos afirmar que estos se derivan tanto de los aspectos relativos al factor humano como los correspondientes al bajísimo nivel de aplicación tecnológica de instrumentos de apoyo en la administración. En primer término, se puede observar fácilmente que tanto la integración del cuerpo edilicio, como son los presidentes municipales, los regidores y los síndicos, como el personal auxiliar y de apoyo del gobierno municipal, frecuentemente carecen de los conocimientos más elementales de la administración pública y además, en muy escasos lugares, esto se enfrenta con adecuados procesos de capacitación tan necesarios para estar en aptitud de llevar continuo la conducción de las tareas municipales. Por otra parte, el servicio civil de carrera, que ya se ha iniciado en el nivel federal y también en algunos estados de la República y el Distrito Federal, dista mucho de poder llegar al orden municipal, en donde más bien la constante es que cada 3 años haya cambio casi total del personal que trabaja en el gobierno municipal, lo que propicia que el personal que debe atender los servicios públicos y que ya tiene experiencia en su labor sea despedido irracionalmente con las graves consecuencias que esta práctica negativa acarrea para la ciudadanía. Por ello creemos que solamente con adecuados programas de capacitación se podrán revertir estos problemas administrativos en nuestros municipios. Por lo que hace a la cuestión tecnológica, se observa en ello una gran deficiencia, pues los municipios no cuentan con instrumentos y equipos modernos que los apoyen en las tareas y en los procesos administrativos a su cargo. Muy pocos municipios del país tienen, por ejemplo, suficientes equipos de cómputo en sus tesorerías o oficinas administrativas y de servicios, lo que genera que el personal atienda al público mediante procedimientos anacrónicos y en ocasiones verdaderamente arcaicos. Es evidente que estos instrumentos tecnológicos modernos tienen un elevado costo económico, por lo que para una amplia cantidad de municipios no les son accesibles, a más de que se requieren también programas de capacitación para que el personal que trabaja en la municipalidad pueda aprovecharlos eficientemente. En general podemos resumir en este aspecto administrativo que la generalidad de nuestros gobiernos municipales se encuentran en etapas muy incipientes del desarrollo, cuestión que tiene consecuencias negativas para el propio desarrollo general de la vida municipal. Otro aspecto que me parece muy relevante en este apartado repaso de problemática municipal es el relativo a la poca transparencia y a la deficiente rendición de cuentas de la gestión de los ayuntamientos. En general, la ciudadanía percibe que muchos de los aspectos administrativos a cargo de los municipios no se conocen con la claridad que se amerita, como es el caso de los sueldos que perciben los municipios, ingresos, estos sobre los que los ciudadanos común tienen la idea de que son muy elevados y en ocasiones excesivos para el escaso nivel de ingresos de las tesorerías municipales. A ello se debe que en modificaciones recientes a la legislación del Estado de México se hayan aprobado modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, la Gaceta del Gobierno del 6 de abril del 2004, que precisan que los servicios públicos que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empeño, cargo o comisión de cualquier naturaleza, que será determinada anualmente en los presupuestos que corresponden y ningún servidor público podrá percibir cantidad mayor a la del superior jerárquico. Señala también el texto de la reforma que para determinar las remuneraciones de todo tipo de los servidores públicos municipales, los ayuntamientos tomarán en cuenta elementos tales como población, monto presupuestal disponible, costo promedio de la vida del municipio y en la entidad, índice inflacionario, grado de marginación municipal, productividad en la prestación de los servicios públicos y eficiencia en la recaudación de ingresos. Además, en base también a estas reformas, se precisa la obligación de los ayuntamientos para que una vez aprobado la forma definitiva de su presupuesto de egresos, publiquen en la Gaceta Municipal de manera clara y entendible todas y cada una de las partidas que lo integran, así como el monto de las remuneraciones de todo tipo aprobadas para los miembros del ayuntamiento y los servidores públicos en general, como lo señala el segundo párrafo del artículo 351 de la citada ley. Sin duda, este tipo de preceptos legales vendrán a mejorar la transparencia y la adecuada rendición de cuentas de los municipios de nuestra entidad. También recientemente se ha aprobado ya la ley de acceso a la información del Estado de México, que obliga a los municipios, está por concluirse ya el plazo para ello, a que tengan por vía electrónica, esta es una página web, en donde se tenga que informar de una serie de cuestiones para dar la transparencia a la vida municipal.
Ustedes verán que recientemente se ha dicho que algunos presidentes municipales aquí en nuestro estado, no Tultepec, pero sí algunos vecinos cercanos a Tultepec, el presidente municipal se llegó a asignar un sueldo de 350,000 pesos mensuales, lo cual nos parece excesivo, ¿verdad?, para toda parámetro administrativo. Yo entiendo que por mucha carga de trabajo que tenga un presidente municipal de un municipio, pues asignarse un sueldo de 350,000 pesos mensuales, pues me parece excesivo para la escasa hacienda municipal. De momento, hacer públicas pues todas estas cuentas y darle publicidad para que la gente las conozca. Otro asunto de interés resulta en la materia relativa a la participación ciudadana, cuestión en la que los vecinos deberían ser mucho más activos y entusiastas. Sin embargo, es un hecho que en muy contadas entidades federativas y en muy pocos municipios se ha propiciado una verdadera y efectiva participación ciudadana que vaya más allá de tan solo acudir a las urnas en la fecha de las elecciones municipales. Siendo el nivel municipal el orden de gobierno más cercano a la población, resulta verdaderamente inexplicable la razón de que no se fomente esa participación ciudadana para enfrentar los múltiples asuntos y problemas que genera la vida vecinal. Por lo contrario, en ocasiones pareciera que la autoridad municipal quisiera más bien a una ciudadanía alejada o indiferente de los asuntos de la vida pública de la comuna. Esta situación debe llamar la atención, especialmente a las generaciones de jóvenes, para que cada miembro de la sociedad, al igual que las organizaciones civiles que se generan en la actividad de las comunas, realmente sientan interés por lograr la superación de los municipios y sus gobiernos, ya que sólo así se estarán sentando las bases de una nueva ciudadanía consciente y preocupada por la vida política del país, cuestión que tanta falta hace a nuestra entidad y a la nación entera. Finalmente, por lo que en materia municipal corresponde a nuestro Estado, podemos observar en primer término la gran disparidad de los elementos que integran a los 125 municipios del Estado de México. Por ejemplo, poblacionalmente existen enormes diferencias entre los municipios urbanos y metropolitanos que cuentan con millones de habitantes. Ahí tenemos a Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla, frente a otros de muy escasa población y de actividad agropecuaria básica como Villa Victoria o Santo Tomás de los Plátanos. Es por ello evidente que el nivel de ingresos hacendarios también tendrá notables diferencias de billones de pesos, a veces de miles de millones de pesos, para poder atender las grandes necesidades y requerimientos de los servicios públicos en unos y en otros. Por ejemplo, el presupuesto anual de Ecatepec para este año fue del orden de los 3.700 millones de pesos. En cambio, el de Santo Tomás de los Plátanos fue de 150,000 pesos. Ustedes se pueden dar una idea de las grandes diferencias que existen. Claro, Santo Tomás de los Plátanos no llega a tener total de población ni 15,000 habitantes, total de su municipio. En cambio, Ecatepec pues anda muy cercano a los 3 millones de habitantes. Vean las grandes diferencias que tenemos en el Estado de México. Esta complejidad se incrementa sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México, constituida por los municipios del Estado que colindan con el Distrito Federal, en donde se asientan cerca de 20 millones de habitantes, lo que representa una de las áreas más pobladas del mundo. Es por eso que a fecha reciente el gobernador del Estado de México y el jefe de gobierno del Distrito Federal han suscrito un nuevo convenio de coordinación metropolitana para poder atender las necesidades de tan crecida población. Me parece que esto es positivo. El hecho de esta enorme cantidad de gente, que es una de las asentamientos humanos más grandes del mundo, me parece que es el segundo o tercero más grande del mundo, con 20 millones de personas viviendo de manera cercana y cotidiana, pues me parece que solo con convenios entre la Federación, el Distrito Federal y los municipios y el Estado de México se podrán atender. Ustedes verán que uno de los primeros resultados está siendo este ferrocarril metropolitano, el ferrocarril metropolitano que ya se está construyendo en lo que antes eran las vías del ferrocarril. Están siendo también varios distribuidores de tráfico, de carreteras, etcétera, pero especialmente me parece que uno de los puntos más importantes, para empezar, se fijó un fondo de 2,000 millones de pesos para esta coordinación, de los cuales está aportando 1,000 millones la Federación, 500 millones el Estado de México y 500 millones el Distrito Federal. Me parece que es un buen inicio para esto. Y un 30% de esta cantidad se está dedicando para el distribuidor hidráulico.
Entonces, para el acuaférico, se llama el acuaférico, que tiene que rodear la parte oriente del Distrito Federal y del Estado de México, porque es donde más carencia de agua se tiene en este momento. Yo creo que este es un buen mecanismo de trabajo, el tratar de enfrentar la problemática de áreas como esta de manera conjunta entre la Federación, los estados, esto es Distrito Federal, Estado de México, y los municipios. También es interesante observar en este panorama la gran pluralidad política que caracteriza a nuestro estado, en donde las diversas fuerzas y partidos políticos existentes cuentan con áreas de influencia notablemente amplia y definida, como lo demuestran los resultados de las recientes elecciones de ayuntamientos que determinan la siguiente distribución municipal de nuestros 125 localidades. 54 ayuntamientos serán para el PRI, Verde Ecologista, 24 del PAN, 23 del PRD, 2 del PT, 3 de Convergencia, 19 de candidaturas comunes, que si bien no exactamente, pero podríamos sumárselas al PRD. Por eso es que al PRD serían 23 más 19. Sin duda, el gran ganador en cifras globales en este momento en el Estado de México fue el PRD. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, claro, ni así el que va a tener más municipios es el PRI todavía, el PRI Verde Ecologista. Pero si sumamos los 24 y 19 de candidaturas comunes del PRD, 23 y 19, perdón, estamos llegando a una cifra también muy importante, en donde desde luego es de observarse que el PRD fue el que se incrementó, pero notablemente, el número de municipios de acuerdo a los que tenía anteriormente. Entiendo que aquí mismo me parece que triunfó el PRD, ¿no? En Tuxtepec, ¿no? Bien, bueno, este es un hecho evidente que ahí está, ¿no? Por todo ello, este mosaico de municipios de nuestro estado nos plantea una serie de retos muy profundos en lo que toca tanto a la Federación como al gobierno del estado y a los propios ayuntamientos, y que debieran sumar sus esfuerzos para salir adelante en la delicada tarea de elevar las condiciones de vida de la amplia población que se integra en los municipios mexiquenses. Apreciación final. Sin duda, una preocupación central de los tres órdenes de gobierno de la República se ha enfocado actualmente en buscar nuevas reglas que hagan más eficiente el federalismo, a fin de que exista una forma más equitativa en la distribución de competencias entre la Federación, los estados y los municipios. De igual manera, se está buscando una mejor y más justa distribución de los recursos fiscales necesarios para que se enfrenten adecuadamente las tareas que deben cumplir dichas esferas de gobierno. Esta redistribución de competencias y de recursos económicos habla sobre todo de cuestiones que deben compartirse entre las tres instancias de gobierno, en materia como seguridad pública, salud, educación, empleo, servicios urbanos, desarrollo rural, etc. Por ello, los municipios del país han incrementado sus formas de organización y acercamiento político entre ellos, tendientes a presentar propuestas unificadas que tengan por objeto del interés general, independientemente del origen partidario de sus ayuntamientos. Seguramente en los tiempos venideros, este esfuerzo consolidará de manera eficiente y eficaz en beneficio de la ciudadanía, lográndose con ello una mejor calidad de vida de los habitantes de las diversas regiones del país. La pluralidad política de los ayuntamientos que gobiernan actualmente a los 2.436 municipios de la República sigue siendo un signo muy claro de la consolidación de la democracia en las comunas mexicanas, que en dicho contexto están sentando las bases de una más amplia participación en la toma de decisiones de los asuntos públicos, refrendando así la voluntad colectiva que es el sustrato fundamental de la vida democrática de la nación. Es por todo ello muy loable que en instituciones académicas como la presente exista una preocupación por conocer y difundir en su alumnado y su profesorado los principales aspectos organizativos y estructurales de los municipios, ya que solamente conociendo la realidad municipal que vivimos se podrán plantear las adecuadas soluciones a los múltiples problemas que viven nuestras poblaciones y de esta forma caminar hacia una senda de desarrollo que transforme la vida de todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias. A continuación, doctor, no sé si lo disponga alguna sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, participar con alguna opinión o decir algo, adelante. Doctor,
Yo tengo un comentario acerca de los adeudos del municipio. Sí es bien cierto que se debe agua y la van a seguir debiendo, pero es por una cuestión fiscal. El agua a los municipios se la venden a 4.5 pesos el metro cúbico, mientras que desafortunadamente para los subsidios que otorga la federación, obliga a que los municipios la paguen a un peso, que los municipios se la cobren al ciudadano a 1 peso con 85 centavos. Ese subsidio ha propiciado endeudamiento de agua, endeudamiento de luz y endeudamiento de todo. Bueno, es como comentario, como pregunta, es acerca de la profesionalización, doctor. ¿Qué tan viable puede ser en el ayuntamiento? ¿Por qué no? Si nos damos cuenta que los ayuntamientos en 3 años, apenas casi a los 2 años 10 meses, apenas el presidente municipal se da una idea de lo que está haciendo en el cabildo. ¿Por qué no profesionalizarlos? ¿Por qué no regular eso, doctor? ¿Por qué no se da? Bueno, en relación al primer comentario, sin duda el problema del agua es un asunto que de manera urgente se va a tener que atender por la Federación, los estados y los municipios. Yo entiendo que es cierto el precio de cobro a la ciudadanía, y no solamente en el Estado de México, también eso pasa en el Distrito Federal y en todos lados, ¿no? El hecho de enormes subsidios por el consumo de agua que se está dando a la ciudadanía, pues la verdad pudiera llevarnos en cierto momento pues a que las finanzas de los diversos gobiernos, pues la verdad cada día tengan que recurrir a mayores pagos subsidiados, ¿no? También es cierto que si de pronto se lo empezamos a cobrar a la ciudadanía 4 pesos el metro cúbico, pues probablemente la ciudadanía también va a protestar de manera muy precisa, ¿no? Yo creo que aquí se tiene que llegar a ciertos acuerdos, más o menos ciertos, en cuanto a cuál es el costo verdadero que debe cobrarse el agua. En términos generales me parece que se está cobrando por muy abajo de su precio, ¿no? Y pronto vamos a tener problemas muy serios de desabasto de agua. ¿Por qué? Porque no tendremos los recursos para seguir invirtiendo en ello, ¿no? Ahora, también es cierto que el precio de costo de este 4 pesos es porque, como están actualmente las redes, y sobre todo en el Distrito Federal y esta parte del Estado de México, el agua se tiene que traer, salvo que haya pozos en las localidades, desde distancias muy grandes. Pero también la tecnología que se está utilizando para traer esa agua, el bombeo y demás, es verdaderamente arcaica, ¿no? Yo creo que también se tiene que modernizar el sistema, porque es muy probable que este costo de 4 pesos metro cúbico por traer el agua hasta esta zona del Distrito Federal Estado de México, en buena medida está muy encarecido por lo anacrónico de los sistemas, ¿no? Es muy probable que utilizando mejores mecanismos y sistemas más modernos, ese costo también se tendría que abaratar. Pero como en este sentido los servicios públicos son una especie, entre comillas, de monopolio, pues no existe competencia y por lo tanto no sabemos si esto pudiera abaratarse o no. Pero a mí me parece que sí se tiene que invertir muchísimo dinero en la infraestructura hidráulica. Y en segundo lugar, lo relativo a la profesionalización, tenemos que distinguir los integrantes del ayuntamiento, como es presidente, regidores, síndicos, y los principales funcionarios de confianza, el secretario, el tesorero, pues desde luego obedecen a un proceso político de designación. Unos de manera directa, presidente, regidores y síndico, es el voto popular quien otorga el cargo, pero de manera muy directa también están enlazados a un aspecto político el tesorero, el secretario y los funcionarios principales. Ellos deben, evidentemente, tendrán que al concluir el mandato para el cual el voto popular los designó. A los 3 años me parece que será irremediable, mientras no exista la reelección o la ampliación de periodo, será irremediable que tienen que salir todos. Estos tienen que salir el presidente, los regidores, el síndico, seguramente el secretario, el tesorero y principales funcionarios. Pero la profesionalización se da más bien en la gente que atiende los servicios públicos, después la gente que atiende las cuestiones del agua, la gente que atiende las cuestiones administrativas de la tesorería, no el tesorero, pero sí pues los que recaudan, los que manejan los padrones, etcétera. Esas personas sí debían ser de carrera, después no deben estar sujetas a que al terminar el periodo del ayuntamiento de 3 años, pues salgan todos. Hay una estadística muy objetiva y clara de que en nuestro país, y particularmente en el Estado de México, una vez que hay un cambio de ayuntamiento,
7 de cada 10 trabajadores, contando a todos, salen. Lo cual es impresionante, ¿eh? Esto es, de cada 10 trabajadores van a salir 7 y solamente se quedan 3. Y normalmente estos 3 que se quedan, pues son los, porque además está bien catalogada esta estadística, son los de actividades mucho más elementales en la jerarquía de la actividad administrativa. Después, más o menos serían pues algunas personas que manejan las opciones de limpia y estas cosas, que recogen la basura y demás, que tienen una gran permanencia, pero su capacidad de toma de decisión pues, es escasísima, ¿no? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? El servicio civil de carrera debe fundamentalmente estar encaminado al personal que atiende los servicios públicos, no al personal que tiene un nombramiento de orden político o que obedeció a un nombramiento de orden político, que sería además imposible. No podemos hacer un presidente municipal de carrera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, a los 3 años tiene que salir, ¿verdad? Seguirá al menos 3 años y después podrá competir otra vez si quiere, ¿no? O al regidor. Los regidores tienen que salir en el momento que termina su mandato. ¿Por qué? Porque fueron electos para 3 años. Pero las personas, los técnicos que manejan el agua potable, los técnicos que manejan el alumbrado público, los técnicos que manejan las áreas urbanas de deportes, etcétera, pues no veo por qué todos tengan que salir, ¿verdad? Y la estadística es muy dura en nuestro estado, de que, y esto lo vamos a ver en agosto muy próximamente, ¿verdad? Es que de cada 10 trabajadores salen 7, ¿sí? ¿Esto será lo correcto? Pues me parece que no. ¿Por qué? Porque la gente que va a llegar va a empezar a ver por dónde está, siquiera el Swiss que prende la luz, ¿no? Del alumbrado público. Bueno, pues me parece que así no podemos lograr eficiencia de ninguna manera, ¿no? Y como dice muy acertadamente el compañero, cuando pasen 2 años, medio se está dando cuenta, ¿verdad?, dónde está el switch de la luz para cuando se le va la luz, ¿verdad? Y después se le acabó el periodo de los 3 años y se fue, ¿no? No. La experiencia a nivel general es que el servicio civil de carrera municipal debe empezar por el personal que tiene servicios públicos. Y claro, puede irse a otros, pero fundamentalmente en México estaríamos muy bien si cuando menos el personal que atiende los servicios públicos fuera de carrera, en su totalidad, ¿no? Otro comentario, perdón mi insistencia en este tema, doctor. Lo que sucede, bueno, lo que a mí me pasó hace 3 años en el ayuntamiento de Tultitlán, es que efectivamente el 80% de los servidores públicos se fueron. Eso implicó en liquidaciones año y medio del presupuesto municipal. Y es lo que está pasando, por eso ya entras como presidente municipal o entras como cabildo y ya debes. Y nada más en la junta, o sea, lo que es, se resuelven los juicios, lo están alargando, se resuelven, y es el presupuesto. O sea, el presupuesto de año y medio del ayuntamiento de Tultitlán, que no es tan chico, fue año y medio en liquidaciones. Nada más del puro ayuntamiento. O sea, por eso es este problema de la profesionalización es tan importante. Ya te cuentas liquidaciones. Vaya, sin duda. Lo que pasa es que nos quedamos con una mala práctica. Hasta no hace mucho tiempo, el hecho de despedir a cuanta gente quisiera despedir, no pasaba nada. Lo que pasa es que ahora ya hay más conciencia por parte del propio trabajador y va y los demanda, ¿no? Y hay un tribunal profeso para eso, que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde se demandan los servidores, públicos. Y me parece que tiene toda la razón el servidor público que ve violentado su derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este sentido, pues no existe una causa justificada. El hecho de que simplemente cambie de partido político o cambie el ayuntamiento aún del mismo partido, no es causa suficiente pues para sacar a todo el mundo, ¿no? A mí me parece que debe haber una causa justificada desde el punto de vista laboral, del derecho burocrático, que las hay también, vaya. Nadie es inamovible en ese sentido si hay una causa justificada. Pero simplemente el que cambió el ayuntamiento, ¿será causa para despedir a la gente? No. Es causa para que quien tiene nombramiento de origen político salga, porque terminó su periodo. Pero los demás trabajadores al servicio del municipio no tienen por qué salir. Ahora, si los despiden o los sacan, pues obviamente les tienen que pagar su correspondiente indemnización. Pero me parece que eso también es algo que no debiera hacerse, porque los trabajadores que están atendiendo servicios públicos o actividades administrativas, una secretaria, los que manejan los camiones del servicio público municipal, de la basura, etcétera, por el hecho de que hay nuevo ayuntamiento, pues me parece que ellos deben seguir trabajando. No veo por qué tengan que salir, ¿verdad?
máxime que ya tienen experiencia. Lo que pasa es que nos quedamos con la vieja práctica de llegar a los puestos públicos y entender como que era una especie de botín, ¿no? Y yo llego con mis amigos para poder acceder a ese botín, ¿verdad? Que es una vieja práctica de siglos, ¿no? No, hay que entenderlo institucionalmente, ¿no? Me parece que debemos llegar a un cargo institucional, que es el ayuntamiento, y por lo tanto ver las funciones institucionales y la estructura institucional que este tiene, ¿no? Y aprovecharla. Y creo que poco a poco se va a lograr, ¿eh? Porque también, miren, hasta hace no mucho, el trabajo en torno a los ayuntamientos era una fuente de empleo, era una especie de fuente de empleo, que cada día obviamente se va perdiendo. Ya aquí en Tultepec o en cualquier otro municipio grande, pues el ayuntamiento no es la principal fuente de empleo, ¿verdad?, para la gente, etcétera, porque hay otros empleos muy diversificados, industria, comercio, etcétera. Y por lo tanto antes llegaba un grupo que había ganado la elección y pues se llevaba a todos sus amigos un poco como fuente de empleo, ¿sí?, para darles trabajo, pues a los que lo habían apoyado, a los que habían participado en la campaña, a los que habían aportado inclusive algo para la campaña. ¿Cuál era el pago de botín? Bueno, pues darles un cargo en el ayuntamiento. Creo que esas cuestiones son ya medio anacrónicas, deben pasar, ¿no? Y debemos más ver al ayuntamiento y a los cargos en el ayuntamiento bajo una perspectiva institucional, ¿no? Las instituciones son ajenas a las personas, ¿no? Las instituciones tienen personas, ciertamente, pero son ajenas a estas. Bueno, si está A, B o C, bueno, la institución tiene que seguir funcionando, ¿no? No sé, alguna otra. Una pregunta que sería compañero. Bueno, tengo la duda, no muy enterado en estos asuntos del derecho. Mencionó usted hace un rato que los municipios son hasta cierto punto autónomos y de ello derivan algunos vicios tales como el que se asignen sueldos a veces que rebasan la mesura del presupuesto, pero no existe algún principio ético o legal que dé una normatividad que marque un tope a ese tipo de decisiones, porque finalmente no es la decisión ni del municipio, la decisión de un cabildo, de un ayuntamiento. Bueno, sin duda la autonomía municipal es más que sería una virtud, ¿vale? Yo quisiera ayuntamientos todavía más autónomos, ¿verdad? La autonomía implica las facultades de decisión, ¿no?, que no interfieran otras instancias en las tomas de decisiones de lo que le corresponde hacer a los ayuntamientos. En ese sentido, la autonomía implica la autodecisión sobre las cosas que se van a atender dentro de la localidad. El ayuntamiento, por lo tanto, es autónomo para decidir lo que legalmente le corresponde. El hecho mismo de que la ciudadanía vote para elegir a un ayuntamiento, esto implica que no es facultad ni de la federación ni del estado designar ayuntamientos. Esa es una facultad autónoma del municipio, porque de otra manera pues el presidente de la república designaría a los presidentes municipales o los gobernadores, como era antes un poco, ¿verdad? Si bien había procesos electorales, pues, en realidad era el gobernador el que decía quién sí y quién no. Pues ahora eso ya medio pasó, ¿verdad? La verdad ya pasó en buena medida en toda la república, porque ahora pues por más que quiera un gobernador designar a alguien, pues ese alguien tiene que ganar las elecciones, y las elecciones ahora en materia municipal son las elecciones más competidas de los 3 niveles de gobierno. Poco a poco se están volviendo competidas las elecciones del estado, y estamos viendo que también las federales. Hasta antes pues eran las menos competidas las federales, porque una vez que se decía quién iba a ser el presidente, pues ese era, ¿verdad? Y una vez que se decía quiénes iban a ser los senadores y los diputados, pues esos eran, y no había de otros. Pero en materia municipal, desde hace cuando menos más de 25 o 30 años, ha empezado una gran competencia en materia municipal. De hecho, la esfera de gobierno más democrática que se fue dando en la República fue la esfera municipal, en donde empezaron a ganar los partidos de oposición primero. No fue ni en los estados ni en la federación, fue en los municipios, ¿sí? Las primeras manifestaciones democráticas en cuanto a la competitividad de partidos se empezó a dar en los municipios, y por eso es que ahora tenemos un mosaico municipal impresionante en la República de todos los partidos políticos. Vean ustedes, por ejemplo, algo muy típico es que la mayor parte de las capitales de los estados, de todos, están en manos de ayuntamientos de origen panista. Eso es muy interesante. Por ejemplo, Toluca mismo, ¿verdad?, es un ayuntamiento
que ya tiene 3 periodos de administración del PAN. Y ustedes verán que las capitales de prácticamente todos los estados están en manos del PAN. Se debe a una serie de fenómenos también, porque el PAN empezó a posicionarse originalmente a unos 20 años de manera específica y objetiva y de manera planeada. Fue un plan del Partido Político Acción Nacional ganar las capitales de los estados, y eso lo hizo de manera estudiada y planeada, y por lo tanto el PAN hizo una serie de programas muy intensivos en las capitales de los estados para irse apoderando de los ayuntamientos municipales, en buena lid, vaya, ganando las elecciones, ¿verdad? Pero esto no fue al azar, esto fue todo un programa que hizo ese partido político para decir por dónde podemos empezar a ganar cosas. Y claramente dijeron, 22, 23 años de este plan, vamos a empezar ganando las capitales de los estados. Y de esta manera vamos a empezar a tener una influencia mayor en la actividad política de cada entidad. Y la consecuencia es que en este momento, vean ustedes la estadística, y la mayor parte de las capitales de los estados están en manos de ayuntamientos panistas. Posteriormente, en el Estado de México, por ejemplo, poco a poco el siguiente paso, que fue también muy planeado del Partido Acción Nacional, fue el hecho de ganar los ayuntamientos de los principales municipios conurbados con el Distrito Federal. Me refiero a Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y demás. Y verán que la franja azul, ustedes ven el Estado de México y verán que esa zona es una gran franja, el corredor azul, como se le llama. Y en cambio los municipios que fueron muy emergentes, del tipo Mesa, del tipo Valle de Chalco, o viejos municipios pero que se empezaron a ir con cierta tendencia de carácter muy de izquierda, como Texcoco, como Los Reyes o Chalco, vean ustedes que existe ahora un corredor amarillo, y es muy claro, el corredor azul de este lado del poniente de la zona conurbada, y el corredor azul de ese lado y el corredor amarillo del otro. No crean que fue cuestión del azar, fue cuestión de que los partidos políticos, dentro de sus planes y dentro de sus programas, hicieron una serie de esfuerzos por ir logrando este tipo de actividades. Sería raro que, por ejemplo, ¿por qué no Tlalnepantla es del PRD y Naucalpan del PRI? ¿No? Pero antes que hay una gran homogeneidad, vaya, como que se fue unificando. En cambio, los municipios rurales del Estado de México, en buena medida, y ya no tanto, en buena medida siguen siendo de ayuntamientos priistas. Pero comentaba en la comida una cosa casi patética, el municipio del cual soy originario, que es muy al norte del estado, se llama Temascalcingo, que está a un lado de Tlacomulco, de Loro, San Felipe. Esta elección que acaba de pasar la ganó ahora el PRD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asoció, cosa curiosa, con el PAN. ¿Sí? Esto es, ahí en este municipio se juntaron el PAN, el PRD, el PT y Convergencia. ¿Sí? Lo cual es insólito, vaya, ¿por qué? Pues esas coaliciones no se suelen dar. Pero en 4 municipios del Estado de México se juntaron todos los partidos en contra del PRI. Y por primera ocasión en 80 años, en Temascalcingo no hay un ayuntamiento de carácter priista. ¿Por qué? Porque se le juntaron todos y le echaron un montón. Y bueno, pues a mí me parece que eso no es cosa del azar, es cosa de planeación, que hacen planes políticos, ¿verdad?, para lograr algo. ¿Por qué se coaligaron PRD, PAN, PT y Convergencia ahí? Porque es la única manera de que le ganemos al PRI. Y lo lograron, ¿verdad? Claro, ahora que empiecen a gobernar, a ver cómo les va, porque pues es casi como juntar el aceite con el agua, ¿verdad? Sí, pues cuando los del PAN digan algo y los del PRD digan otra cosa, pues quizá qué van a hacer, ¿no? Pero luego los ayuntamientos son tan chiquitos, ¿verdad?, que no es tan trágico eso, ¿no? Disculpe, una pregunta. Así como estaba diciendo que se juntaron los 4 partidos, yo pienso, ¿dónde queda la democracia? Mira, eso ya es casi filosofía, ¿no? Mira, hay veces que los partidos deben surgir bajo una base filosófica e ideológica, ¿eh? Sin embargo, también los partidos y la actividad política tienen aspectos prácticos. Acuérdate que en esa actividad política siempre se dividió la teoría y la praxis, ¿no? Después hay cosas muy teóricas. En este momento, ¿cuál puede ser la ideología de un partido? Me parece que sí la tienen, ¿no?
Pero en aspectos prácticos yo veo que, por ejemplo, leo el periódico que unos señores que ayer, literalmente no digo ayer como historia, no, ayer, día de ayer eran del PRI, hoy, el día de hoy, son del PAN. Vaya, o sea, ayer, día de ayer eran del PRI, renunciaron y ahora son candidatos del PAN. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que eso a veces nos desorienta, ¿no? Sí. Por fin, no que los partidos son una coalición ideológica para plantear cosas, etcétera, etcétera. Sí, yo no dudo que siga haciéndolo. Sin embargo, también a veces los aspectos pragmáticos, los aspectos simplemente prácticos y pragmáticos de la contienda política, pues a veces lleva a los partidos políticos y a los políticos a una serie de actos que a veces son incomprensibles para la ciudadanía común y corriente, ¿no? Yo entiendo que aquí el PAN le interesa captar a algunos expriistas, pues para afianzar ciertas cuestiones en la votación, ¿no? ¿Cuál es el fin práctico de la votación? ¿Sí? Si estos señores me dejan unos cuantos votos más, pues los traigo para acá, ¿no? ¿Sí? Ayer el presidente municipal, bueno, vamos 2 días atrás, antier, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez era un destacado priista. Hoy, el día de hoy, ese señor es el candidato del PRD a gobernador de Chiapas, de Chiapas, ¿sí? ¿Cómo entender eso? ¿Sí? Bueno, tampoco debemos hacer demasiado tragedia. Los partidos políticos, yo entiendo que desde el punto de vista teórico, y me parece que siguen siendo, son grupos que comparten una ideología, ¿cierto? Y que siguen compartiendo una visión de objetivos comunes con un conjunto de gente, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Pero también estos grupos políticos tienen funciones muy pragmáticas y prácticas. Si a este señor que no le dieron la candidatura del PRI a gobernador de Chiapas le ven futuro al señor Sabines, el PRD que no tenía, que sí tenía otros candidatos, pero dice este a lo mejor tiene más posibilidades de ganar, por un efecto práctico, ¿verdad? Muy pragmático, dice pues le damos la candidatura a ese señor que muy probablemente sí gane, ¿sí? Recuerden ustedes que el señor Monreal en Zacatecas hizo exactamente lo mismo, peleó la candidatura del PRI, él era un distinguido priista, no logró la candidatura del PRI, que lo logró otro señor, de inmediato se cambió el señor Monreal al PRD y le ganó, le ganó al PRI, ¿sí? Y ahora el señor Monreal pues, es un distinguido PRDista. No se pierdan ustedes en la cosa pragmática, si hay que verla y hay que observarla. Son cosas que me parece que no debían ser tan generales. Pero esto no nos debe perder la idea de que existen ciertas organizaciones que se agrupan con ciertos fines políticos, que comparten ciertas ideas políticas y ciertas prácticas políticas, y finalmente que hasta comparten ciertas filosofías en torno a las cosas, ¿verdad? Que si es de izquierda, que si es de derecha, que si la comparte el liberalismo o el no liberalismo o la socialización de las cosas. Me parece que siguen siendo los partidos políticos pues la base de todo esto, ¿no? Sin duda, vaya, sin duda. Me parece que en la prensa le llaman trapecismo político, ¿no? De un trapecio se cambian al otro así con un salto mortal, ¿no? Yo estoy seguro de que no es lo mejor. Yo no podría ponerme a juzgar si esto va a desalentar enormemente, pero me parece que no son las mejores prácticas políticas. Las mejores prácticas políticas yo no las vería en ese tipo de cosas, ¿no? Porque efectivamente el principal sentimiento es de desconfianza, ¿no? Bueno, ya desconfío. Un señor que ayer me decía una cosa, hoy no va a tener que decir otra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el señor está ahora bajo otra ideología, o no lo sé, ¿verdad? No, simplemente es trapecismo político, es chambismo político, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? El obtener un trabajo, una chamba política, pues me parece que en este periodo electoral federal se está usando ya es verdaderamente
prácticamente hasta anecdóticos. Mira, ya el señor se cambió ahora y mañana se cambió otro, ¿no? Yo creo que sí, al final no es la mejor práctica, ¿no? Y sí comparto con usted, doctor, en el sentido de que sí va a desalentar en buena medida la participación ciudadana. La gran cantidad de ciudadanos estamos ajenos a ese proceso político militante, ¿no? Ni tomamos las decisiones de eso, pero estamos inmersos en ellos, ¿no? Estamos inmersos en ellos, sí, pero esto sí nos va a marcar una clara señal de desconfianza, ¿no? Bueno, pues ya desconfío de este señor, porque ya después siendo gobierno, pues a lo mejor nos ven de otro lado, ¿verdad? Porque pues, no hay una conciencia clara de qué ideología política profesa, de cuáles son sus principios o su ética, ¿no? ¿Sí? Y verán que a diario son los comentarios que hacen en los periódicos, en radio y televisión, pues criticando en buena medida por intelectuales, por académicos, por profesionales mismos, estas prácticas políticas que no son lo mejor para nuestro país. Sin embargo, bueno, pues existe una gran libertad, nuestra Constitución afortunadamente da una gran libertad de asociación política, ¿no? Varios artículos de la Constitución dice que los mexicanos tenemos la más amplia libertad de asociarnos políticamente como queramos. Más bien los sistemas bipartidistas, que de hecho no lo son tanto como el modelo americano, por ejemplo, o el inglés, ¿no? Que los conocemos como típicos sistemas bipartidistas. ¿Por qué? Porque está el republicano y el demócrata en los Estados Unidos, el laborista y el conservador en Inglaterra. Desde el punto de vista formal, ustedes verán que en los Estados Unidos hay más partidos políticos, nada más son esos dos los únicos que ganan, ¿verdad? O cuando no los únicos que ganan las cosas importantes, o son el demócrata o son el republicano. Pero existe muchos partidos políticos en los Estados Unidos también, que nunca ganan cuando menos cosas notorias. Pero inclusive a nivel municipal, cuando menos hay unos 5 partidos políticos en los Estados Unidos que ganan municipios. A nivel federal o de los estados, prácticamente no hay un solo gobernador de la Unión Americana de los 50 estados que o no sea o del republicano o del demócrata, de ningún otro partido. Y no ha habido ningún otro presidente de la República de los Estados Unidos que no haya sido o del republicano o del demócrata. Formalmente existen más partidos, pero materialmente los únicos partidos que acceden al poder son los dos. Por eso es un sistema bipartidista material. Esto es en la práctica. En Inglaterra es exactamente lo mismo. Prácticamente todos los primeros ministros o son del laborista o del conservador, no hay de otro. Sin embargo, existen más partidos políticos, formalmente hablando. En cambio, nosotros tenemos otra visión, en buena medida porque teníamos un partido hegemónico, ¿sí? Los sistemas de partido hegemónico, cuando se rompe el sistema de partido hegemónico, que aquí duró muchos años, es muy difícil que exista bipartidismo. Normalmente viene a un pluripartidismo, ¿no? Esto ha pasado en todos lados. Esto es una vez que se rompe un sistema homogénico de partido dominante, como era el PRI, o sea, que ganaba todas, ¿verdad? Ganaba municipios, estados y federal, ¿no? No había de otra. Y una vez que se rompe esta hegemonía, es muy difícil que de pronto surja otro partido tan fuerte que le haga la competencia. Normalmente surgen varios partidos. Claro, tampoco ojalá lleguemos a la atomización de partidos como por ejemplo Italia, ¿no? ¿Sí? En Italia, cuando menos hay 17 partidos políticos que ganan elecciones. ¿Sí? Y ganan elecciones, vaya, locales o de las provincias, porque no son federación, o las provincias o las centrales, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando llegan al Parlamento italiano, tienen que hacer un montón de coaliciones. ¿Por qué? Porque si no está tan atomizada la fuerza política, porque de pronto caen los gobiernos cada rato, ¿no? Y Italia es un ejemplo típico de que cada rato cambia el gobierno. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente coalición para poder sobrevivir, ¿no?
A mí me parece que atomizar tanto las fuerzas políticas sería malo para nosotros también. Yo creo que nos estamos yendo a un sistema tripartidista. Parece que todo anota que el futuro de este país, cuando menos en los próximos 30, 40 años, será de tripartidismo. Y parece que están por ahí muy claros cuáles son los partidos que están en ello. No obstante, hay cuando menos otros 3, 4 partidos registrados, ¿no? Claro. Sí, el financiamiento público, claro. Bien. No existe una iniciativa o algo que los cargos públicos, por ejemplo, los presidentes municipales que aún no terminan su cargo y ya están buscando otro puesto, están proponiendo para diputados otro puesto. ¿No existe algo que resuelva eso? No, me parece que también esto está dentro de la libertad política, ¿no? Mientras no sea un puesto de reelección, me parece que estaría dentro de la libertad política de asumir. Por ejemplo, hay presidentes municipales que piden una licencia para dejar el cargo porque van a competir por una diputación, ya sea local o federal. Hay diputados federales que sin concluir su diputación piden licencia para competir por senadores, ¿no? O hay senadores que hacen lo mismo para competir por diputados, en fin. Inclusive la Constitución lo contempla, ¿eh? La Constitución contempla con toda claridad el hecho de que no es impedimento el tener un cargo público, un cargo político de elección popular para competir por otro. Y si lo gana, es derecho del ciudadano escoger cuál de los dos cargos va a optar por él, ¿sí? Y lo dice la Constitución de manera expresa, no tengo aquí ahorita la Constitución, pero de manera expresa lo dice. En el caso de que se ganen dos cargos, ¿verdad?, el ciudadano puede decidir por cuál de los cargos optar, ¿no? O sea que está previsto en la propia Constitución, ¿no? ¿Cómo opera? A través de las licencias. Un diputado sigue siendo diputado con licencia, ¿sí? Y si gana ahora para presidente municipal, él podría optar por decir, me regreso de diputado o ocupo la presidencia municipal. Es opcional por la Constitución, está previsto. Les agradezco nuevamente a todos la oportunidad que tuvimos de platicar algunos aspectos del municipio y algunas otras cosas. Muchas gracias. Agradeciendo la participación del doctor en su brillante exposición, de aquí quisiera que le diéramos un aplauso y enseguida el director hará un reconocimiento. En la historia del Centro de Estudios Universitarios del Instituto de Integración Cultural, en su licenciatura en Derecho, hoy se marca como un día histórico. Como en etapas anteriores tuvimos personajes de esta talla, cuando se cumplen los 25 años, la gran científica mexicana Julieta Fierro nos llenó de gusto. En esta ocasión es el doctor Carlos Francisco Quintana Roldán. Escuchamos su impresionante currículum, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el orgullo de nuestra patria a través de la universidad. Si la universidad es reconocida como una de las mejores instituciones académicas en el mundo, esto se debe en gran parte a toda su comunidad, pero fundamentalmente a esta parte significativa, sus investigadores. Hoy tenemos ese honor. Ustedes han sido pues parte también de esta página gloriosa de su institución, y doctor Carlos Quintana Roldán,
Le agradecemos muchísimo esta conferencia que ha quedado grabada, ha quedado en nuestro acervo como una de nuestras páginas gloriosas, y quisiéramos, como lo mencioné al principio, que hay lazos de amistad con Tultepec, que a partir también de estos momentos sienta esta amistad, este cariño, este afecto de la comunidad universitaria que está aquí presente, que se lo reconoce con un caluroso aplauso. Yo lo guardo. Doctor, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros en realidad, y creo yo que esta enseñanza que hoy nos ha venido a compartir será asimilada y aprovechada por nuestros alumnos y nosotros mismos también. Ha sido un honor y una distinción recibir esta enseñanza verbal y un cúmulo de conocimientos escritos invaluable que iremos leyendo poco a poco. Doctor, muchas gracias. A nombre del Instituto, del Consejo Directivo, un pequeño recuerdito para que tenga presente la institución. Muchas gracias, doctor.